Muy buenas tardes a todos los que están observando este video. En esta oportunidad vamos a empezar a describir lo que son los miembros superiores. En este sentido vamos a realizar una serie de videos en los cuales vamos a ir describiendo lo que son inicialmente los huesos y articulaciones del miembro superior. Y bueno, pues inicialmente vamos a poder observar en esta imagen todo lo que son los huesos del miembro superior. Podemos observar en la parte superior lo que se va a ir conformando como la articulación del hombro. Vamos a observar posteriormente también lo que es la articulación del codo y los huesos que la componen, y también vamos a observar lo que son los huesos de la muñeca y también los huesos de la mano. Muy bien, ahora vamos a describir lo que es la articulación del hombro, y para esto es necesario mencionar que existen tres huesos que interactúan en esta articulación. Anteriormente vamos a encontrar lo que es la clavícula. En la parte posterior vamos a encontrar a la escápula, y en la parte lateral vamos a encontrar al húmero, que son los huesos que van a interactuar en esta articulación, como habíamos mencionado. Ahora bien, el primero de los huesos que voy a empezar a describir es la escápula. Es un hueso plano, ya que predominan tanto el alto como el ancho en relación al espesor. Ahora podemos observar que este hueso tiene una característica triangular, tiene una fórmula triangular. Va a tener tres bordes: un borde superior, un borde anterior que va a dar hacia la parte de la espina, y un borde externo, o también denominado borde axilar. Ahora, en su cara anterior podemos observar que tiene una superficie cóncava que va a corresponder a la caja torácica, que es una superficie convexa en todo caso, y va a tener en su cara posterior una superficie semiconvexa. La cara anterior presenta unas facetas, presenta unas prominencias que van a servir para que se vaya insertando lo que es el músculo subescapular. El músculo subescapular que se va a insertar en estas facetas, bueno, a través de estas facetas, en lo que es la fosa subescapular, y en el borde anterior, como mencionábamos, el borde que va a dar hacia la espina, va a ser el asiento para la inserción del músculo serrato mayor. Ahora bien, en el borde externo, en el borde axilar, en la parte superior, vamos a poder observar la cavidad glenoidea, que correspondientemente va a dar pie a lo que es la articulación con el húmero, con la cabeza del húmero. Como les decía, en la cavidad glenoidea, en la parte superior se va a insertar lo que es la porción larga del bíceps, y en la parte inferior la porción larga del tríceps. Vamos a describir ahora lo que es la apófisis coracoides, la cual se va a implementar en la cara superior del cuello medialmente al tubérculo supraglenoideo. Aquí tenemos la cavidad glenoidea y podemos observar claramente lo que es la apófisis coracoides, la cual va a tener una forma de un dedo semiflexionado, como se puede observar. Y ahí está la forma de dedo semiflexionado, la cual se dirige primero superiormente, y luego un poco anterior, y después lateral y anteriormente, es decir, va a apuntar hacia la parte anterior pero externa de lo que es la escápula. Por lo tanto va a presentar dos segmentos, uno que es vertical y el otro que es horizontal. El segmento vertical se va a unir al cuello de la escápula por medio de una base ancha, y el segmento horizontal va a presentar una cara inferior cóncava y lisa, y una cara superior convexa y áspera. En esta cara superior se van a insertar parcialmente lo que es el músculo pectoral mayor anteriormente, y los ligamentos conoideo y trapezoideo en su parte posterior. Luego vamos a poder encontrar un borde lateral de superficie irregular, ya, en el que se va a insertar los ligamentos coracoacromial y coracohumeral. Un borde medial, el que también se inserta el músculo pectoral menor anteriormente, y el ligamento coracoclavicular en la parte posterior. En un vértice redondeado y rugoso, en lo que se insertan los tendones de la cabeza corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Ahora vamos a empezar a describir lo que es la cara posterior de nuestra escápula, y vamos a identificar claramente que existe una espina que va a dividir la escápula
en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, ¿ya? Esa es la característica principal de la cara posterior de nuestra escápula. Y bueno, la fosa supraespinosa, como les dije, va a generar una superficie lisa, un canal liso, que va a albergar y va a servir de inserción a lo que es el músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa va a tener una descripción un tanto más larga, ya que se va a dividir básicamente en dos partes. Una parte en la que va a estar insertado el músculo infraespinoso y va a estar dividido por una cresta oblicuo inferior, la cual va a dividir a su vez el borde lateral de nuestra escápula, que va a servir para la inserción de dos músculos, ¿ya? Por un lado va a estar el músculo redondo menor y por otro lado se va a encontrar el redondo mayor. Nuevamente, para aclarar entonces, para ir centralizando la idea, en la parte más amplia de lo que es la fosa supraespinosa vamos a ver la inserción del músculo infraespinoso. En el borde lateral, en el borde externo, vamos a poder encontrar la superficie en la que se va a articular el músculo redondo menor, que está dividido por una prominencia, y por debajo vamos a poder ver cómo se articula el músculo redondo mayor. En el borde anterior, en el borde que da hacia la espina, vamos a poder encontrar lo que es la superficie para la inserción del músculo romboides. Ahora, en lo que es la parte de la espina, vamos a poder observar que en su borde superior se va a insertar el músculo trapecio, y en el en el borde inferior se va a insertar lo que es el músculo deltoides. Hasta ahí tendríamos lo que es la descripción de la escápula. Y bueno, nuevamente hay que recalcar básicamente lo que es la forma de esta escápula, e ir aclarando, ¿no? Ir identificando. En este caso yo estoy en mi poder de una escápula que por la posición y por su estructura corresponde a una escápula izquierda, ¿ya? Porque podemos observar el borde interno que da hacia la espina y el borde exterior, el borde externo que va a dar hacia la axila, el borde axilar y la cavidad glenoidea, ¿ya? Vemos anteriormente, como dijimos, la cara anterior, que va a tener contacto directo con lo que es la caja torácica. Ahora, la ubicación general de lo que es la escápula va a ser un hueso que se encuentra superior y posterior a la caja torácica, es decir, es lo que básicamente se conoce como la paleta, o lo que va a dar a la espalda. Vamos a proseguir ahora con la descripción de otro hueso correspondiente a la articulación del hombro. Bien, ahora vamos a describir un poquito lo que es la clavícula, que es otro de los huesos que compone parte de lo que es la cintura escapular, de lo que es la articulación del hombro. Y bueno, pues hay que mencionar que nuestra clavícula se encuentra en una relación general superior, anterior al tórax, es decir, lo vamos a encontrar en la parte delantera, ¿ya? Tiene, como pueden observar, una forma de una S cursiva, una S alargada. Va a presentar dos curvaturas. Ahora, si identificamos bien la posición de este hueso, vamos a poder observar que el borde external ya es un poco más aplanado que el borde que se va a encontrar en la parte externa, la superficie externa. Ahora, dentro de lo que es esta clavícula, vamos a observar dos curvaturas. La primera medial, que es cóncava, esa es la posición, cóncava de manera posterior, y la otra que es cóncava de manera anterior, ¿ya? La clavícula es un hueso que, si bien parece cilíndrico, tiene una superficie un tanto aplanada de superior a inferior,
¿ya? Y este aplanamiento se va a ver más acentuado en lo que es la parte lateral, en la parte que se va a ir articulando con lo que es la escápula. Si realizamos un giro de 180 grados en la cara, en la vista inferior, vamos a poder observar en la parte, en todo caso, inferior de esta clavícula, que se inserta el músculo deltoides. En la cara superior, en el borde superior, perdón, se va a insertar lo que es el músculo trapecio, y en la parte medial, en la cara medial, se va a insertar el músculo subclavio, ¿ya? Ahora, visto por este otro extremo más posterior, vamos a ver en la parte convexa que se va a insertar el músculo pectoral mayor, y en la parte cóncava, en la punta, vamos a ver el segmento que sirve de inserción al músculo esternoioideo. Una de las características también que vamos a poder observar es que podemos ver lo que es el agujero nutricio, si bien no se puede observar bien en este hueso, pero en esta parte se encuentra lo que es el agujero nutricio, y vamos a encontrar lo que es el tubérculo conoideo. Como también vamos a encontrar un surco que corresponde al círculo del músculo subclavio y la impresión del ligamento costoclavicular más cerca de lo que es la parte del esternón. Bien, ahora vamos a proceder a describir lo que es el húmero, y este húmero va a corresponder a lo que es el hueso del brazo. Y bueno, vamos a empezar describiendo el hueso en sí. Nos podemos dar cuenta que es un hueso largo, ya que es la altura predomina más que lo que es el ancho y la profundidad y el espesor. Y bueno, en este caso corresponde a tener una diáfisis o cuerpo y dos epífisis o extremos. También es necesario mencionar que este húmero va a tener 3 caras y 3 bordes, con lo cual podemos deducir que es un hueso que tiene una forma semipiramidal con una especie de torsión hacia anterior en relación a su posición anatómica. Ahora vamos a identificar un poquito lo que es la posición anatómica correcta de este húmero. Y bueno, básicamente yo me ubico gracias a lo que es la corredera bicipital, que viene de la división de la cabeza del húmero con lo que es el troquiter y el troquín. Bien, esa es la parte anterior, la cara anterior, anteromedial de lo que es nuestro húmero. Ahora sí, vamos a empezar a describir parte por parte lo que son las caras, lo que son los bordes y lo que corresponde tanto a las cabezas, a las epífisis, tanto superior como a la epífisis posterior. ¿Ya? Empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar a describir lo que es la parte superior de nuestro húmero. Vamos a identificar 3 partes principales, 3 prominencias, 3 partes salientes, una medial, la cual sería la cabeza del húmero, y otras 2 que son no articulares, las que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Estas se van a hallar situadas lateralmente y anteriormente a lo que es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es una superficie redondeada, lisa, regular, que representa casi la tercera parte de una esfera. Podemos observar acá donde está nuestra cabeza del húmero, ya, de unos 30 milímetros de diámetro aproximadamente en una persona adulta. Su diámetro vertical es un poco mayor que su diámetro anteroposterior en un sujeto erguido y con el brazo colgando a lo largo del cuerpo. Como bien dijimos, la cabeza del húmero se orienta medialmente y superior a lo que es el hueso en sí, ¿ya? En cuanto a su posición articulada, es con la forma del cuerpo va a tener un ángulo de 130 grados aproximadamente, ¿ya? Y se va a articular directamente con lo que es la cavidad glenoidea de la escápula.
La cabeza del húmero está separada por los tubérculos mayores y menores, como habíamos mencionado, con lo que va a ser el cuello anatómico, ya, que tiene una forma casi circular. Posteriormente vamos a encontrar lo que es el tubérculo mayor, el troquíter, y el tubérculo menor, lo que es el troquín. El tubérculo mayor va a presentar tres carillas. La primera carilla, que es superior, que va a servir de asiento a lo que es el músculo supraespinoso. La carilla medial, que va a servir de asiento al músculo infraespinoso, y la parte inferior, que va a servir de inserción al músculo redondo menor. El tubérculo menor o troquín va a servir para la inserción del músculo subescapular. Luego podemos encontrar lo que es el surco intertubercular o la corredera bicipital, la cual en el fondo va a servir de inserción para lo que es el músculo dorsal ancho, y también sobre la cual va a discurrir lo que es el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, y como también una de las ramas de la arteria circunfleja humeral anterior. Ya, esta es la corredera bicipital. En la cresta lateral, en la cresta del tubérculo mayor, se va a insertar lo que es el músculo pectoral mayor, y en la cresta medial, en la cresta del tubérculo menor, se va a insertar lo que es el músculo redondo mayor. ¿Ya? Ahora, el cuello quirúrgico es la unión del cuerpo con el extremo superior. Esta parte sería el cuello quirúrgico del húmero. Bien, ahora vamos a pasar a describir lo que es el cuerpo de nuestro húmero. Y vamos a mencionar que tiene tres caras y tres bordes. ¿Ya? La primera cara es la cara anterolateral, la anteromedial y la cara posterior. La cara anterolateral básicamente una parte que es necesario mencionarla es la parte de la cresta rugosa y la parte de la B deltoidea, la tuberosidad deltoidea, que va a servir para la inserción del músculo deltoides. ¿Ya? La cara anteromedial va a tener una rugosidad que va a albergar a lo que es el músculo coracobraquial y lo que va a ser el músculo braquial en la parte inferior de esta. Bien, en lo que corresponde a la cara posterior, va a estar dividida en dos partes y va a estar dividido por lo que es el surco del nervio radial. Ya, este surco va a atravesar el tercio medio de la cara posterior. Sobre este surco se va a insertar lo que es el músculo tríceps braquial, y en la parte inferior a este surco se va a insertar el músculo, la cabeza medial del tríceps braquial. ¿Ya? En este surco que hemos mencionado va a discurrir lo que es el nervio radial y lo que van a ser los vasos braquiales profundos. Bien, ahora vamos a describir lo que es el extremo inferior de nuestro húmero, y podemos mencionar que va a presentar lo que son las superficies articulares, y también va a mostrarnos lo que van a ser dos prominencias, dos partes salientes a cada extremo del extremo inferior, del extremo caudal de nuestro húmero. Ya, entre lo que son las superficies articulares vamos a encontrar dos partes, lo que es la tróclea del húmero, y básicamente va a funcionar como una polea, y en la parte lateral, un poco más redondeada, vamos a encontrar lo que es el capítulo del húmero, o también denominado cóndilo del húmero. ¿Ya? Entre estas dos vamos a encontrar lo que es el círculo capítulo troclear, que divide básicamente estas dos superficies articulares. La tróclea, como bien dije, va a presentar la forma de una polea y va a comprender casi las tres cuartas partes de lo que es un círculo, y es más ancha anterior que posteriormente. ¿Ya? Luego vamos a encontrar que por sobre lo que es la tróclea del húmero vamos a ir observando la fosa coronoidea, y posteriormente se va a encontrar lo que es la fosa olecraniana. Esa es en la parte posterior. Ahí está la fosa olecraniana,
y como les dije, en la parte anterior va a estar la fosa coronoidea. Básicamente esta parte de la tróclea se va a articular con lo que es el cúbito, y lo que es la parte del cóndilo se va a articular con el radio del antebrazo. ¿Ya? Posee también lo que es una fosa radial, la cual va a alojar a lo que es la fosita articular de la cabeza del radio en los movimientos de flexión del antebrazo. Bueno, ahora vamos a empezar con la descripción de lo que son los huesos del antebrazo. Y bueno, pues para comenzar a realizar la que es la descripción de los huesos del antebrazo, es necesario mencionar que vamos a poder encontrar dos huesos que corresponden al antebrazo, y son el hueso, el cúbito, y el radio, que se encuentra de manera externa, el cúbito de manera anterior, ¿ya? Es decir, esta está pegada hacia lo que es la cara del cuerpo, y esta va a estar hacia el extremo lateral. Bien, vamos a empezar con la descripción de lo que es el cúbito. Hay que mencionar que es un hueso que tiene una estructura, una forma de una S alargada, ¿ya? Tiene un cuerpo piramidal, el cual va a presentar 3 caras y 3 bordes. Como podemos observar, es un hueso largo, y bueno, tiene mayor volumen en la parte superior que en la parte inferior. Esto es y sería también algo diferente a lo que es el hueso radio, que es superior, es más delgado que en la parte inferior. Bien, entonces empezaremos con la descripción de lo que es el hueso cúbito, o también denominado ulna, ya, y vamos a empezar a describir lo que son sus caras. Vamos a mencionar que tiene, como dijimos, 3 caras, una cara anterior, una cara posterior, y va a tener también lo que es una cara medial. Bien, ahora sí, la cara anterior es ligeramente cóncava en sus 3/4 superiores, donde se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos. Es redondeado en la parte inferior, donde presenta algunas rugosidades que se van a destinar a lo que es la inserción de los fascículos tendinosos del músculo pronador cuadrado, ya en esta partecita. Y también vamos a encontrar en la cara posterior, vamos a poder encontrar que está dividido en 2 partes, lo que es una parte lateral y una parte medial, una cresta longitudinal que va a dividir esas 2 partes. La parte lateral va a estar atravesada por lo que es la cresta oblicua inferior y lateralmente, que separa la zona de inserción del músculo aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. También vamos a encontrar lo que es la inserción del extensor largo del pulgar y lo que es el extensor del índice. En la parte medial va a estar ligeramente cóncava, y también está dividida en su parte superior por una cresta oblicua inferior y medial en 2 superficies secundarias. En lo que corresponde a la cara medial, vamos a poder observar que en sus 2/3 superiores básicamente se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos. Ahora, como bien dijimos, este hueso va a tener 3 bordes, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior, ¿ya? Bien, el borde anterior es romo y sirve de inserción superficialmente al músculo flexor profundo de los dedos e inferiormente al músculo pronador cuadrado. El borde interóseo básicamente va a servir para la inserción de la membrana interósea del antebrazo. Es delgado y cortante, y en su parte media, y romo en su parte inferior. Superiormente se va a dividir en 2 crestas divergentes que se extienden hasta los extremos de la escotadura radial, limitando con ella una superficie triangular
deprimida y rugosa, en la que se inserta el músculo supinador. Se trata de la superficie del músculo supinador, ¿ya? Ahora, en el borde posterior, que está contorneado en forma de S cursiva muy alargada, y es muy marcado en su parte media, mientras que desaparece en la parte casi inferior del hueso. Superiormente este borde se divide en dos crestas, ya que van a presentar continuidad con los bordes del olecranon. Bien, ahora vamos a describir lo que es el borde superior, el extremo superior, perdón, y vamos a mencionar que este extremo superior va a estar conformado básicamente por dos apófisis, una vertical denominada olecranon, aquí podemos encontrar el olecranon, y otra horizontal y anterior denominada apófisis coronoides. Entre las dos van a formar una cavidad articular en forma de gancho que se denomina la escotadura troclear. Ahí podemos observar la forma de gancho. Ahí está la forma de gancho. Bien, correcto. Ahora, el olecranon básicamente va a sobrepasar lo que es la parte posterior del cuerpo del hueso y se distingue una cara posterior convexa, rugosa, triangular y de vértice inferior, y una cara anterior articular que contribuye a formar la escotadura troclear. Va a tener también una cara inferior o base por la cual el olecranon presenta continuidad con el cuerpo del hueso. La cara superior o vértice, que es rugosa posteriormente, donde se inserta el músculo tríceps braquial, y lisa en su mitad anterior, ya, donde se va a observar una banda estrecha rugosa. Ahí podemos observar, creo que se puede observar, ya, y cóncava posteriormente, que sirve de inserción a la cápsula articular. Luego también vamos a describir lo que es la apófisis coronoides, que presenta una forma de una pirámide cuadrangular. Su vértice situado anteriormente y denominado vértice o pico de la apófisis coronoides está ligeramente incurvado en un sentido superior, ¿ya? La base se implanta en la cara anterior del cúbito inferior y anteriormente al olecranon. Ahí podemos observar. De las cuatro caras de la apófisis, la cara superior es articular y pertenece a la escotadura troclear. La cara inferior es rugosa y en su parte inferior y medial sirve de inserción al músculo braquial. Esta cara medial es también rugosa y sirve de inserción a los fascículos anterior y medio del ligamento colateral cubital de la articulación del codo. En la parte media de esta cara se observa casi siempre el tubérculo coronoideo. A ver, vamos a observar, aquí está el tubérculo coronoideo, en el cual se inserta el fascículo medio de este ligamento. La cara lateral presenta una superficie articular elíptica. Aquí está. Una superficie articular elíptica de eje mayor anteroposterior y cóncava lateralmente, denominada escotadura radial. Del cúbito, esta cavidad presenta continuidad por su borde superior con la escotadura troclear. Su borde posterior es saliente y sirve de inserción al ligamento anular del radio y el fascículo medio del ligamento colateral radial. La escotadura troclear está formada por la unión de la cara anterior del olecranon y la cara superior de la apófisis coronoides. Una ranura transversal separa las dos caras articulares. La escotadura troclear está dividida en dos vertientes por una cresta roma longitudinal que corresponde a la garganta de la tróclea del húmero. Ahora vamos a proceder a describir lo que es la parte inferior, ¿ya? Y en el extremo inferior nos vamos a dar cuenta que hay una parte ligeramente abultada y va a presentar dos salientes, ¿ya? La cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. La cabeza del cúbito es una eminencia articular ligeramente redondeada,
se compone de dos segmentos, uno lateral y otro inferior. El segmento lateral es vertical y presenta la forma de un segmento de cilindro, más amplio en su parte media que en los extremos, y se va a articular con lo que es la escotadura cubital del radio. El segmento inferior es ligeramente convexo y se corresponde con el disco articular de la articulación radiocarpiana, y los dos segmentos están separados por una cresta roma convexa lateralmente. La apófisis estiloides del cúbito es un saliente cónico situado medial y un poco posterior. Vamos a observar esta acá. Su vértice es romo y sirve de inserción al ligamento colateral cubital del carpo. Bien, con eso habríamos concluido lo que es la descripción del cúbito, y ahora vamos a proceder a realizar lo que es la descripción del radio. Como bien podemos observar, este hueso de la misma manera es un hueso largo, ¿ya? Y que se va a encontrar paralelo, bueno, casi paralelo a lo que es el cúbito. Si tratamos de identificar una ubicación, por así decirlo, topográfica, vamos a darnos cuenta que el radio corresponde al hueso que se encuentra alineado con lo que es el dedo pulgar, ¿ya? Ese es el radio. Entonces es lateral en relación al cuerpo. Presenta dos extremos, un cuerpo, y va a presentar tres caras. Al ser también un hueso de forma piramidal, va a presentar una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. En este momento, a ver, vamos a identificar. Sería esta la cara anterior, sería esta su cara posterior y tendría su cara lateral. Bien. Ahora, la cara anterior se va a extender ensanchándose desde la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso. Podemos observar cómo se va ensanchando y se halla ligeramente excavada en su parte superior. Vamos a encontrar una parte superior que se encuentra ligeramente excavada. Desde su visión sería esta parte. Ahí está. Tiene una excavación en su parte superior que va a servir de inserción al músculo flexor largo del pulgar superiormente y al músculo pronador cuadrado en su parte inferior. Luego también vamos a poder encontrar en esta parte lo que es el agujero nutricio. Ya no se puede observar en este hueso. Y en lo que es la cara posterior nos vamos a dar cuenta que es redondeada superiormente y presenta una ligera excavación en su parte media. Aquí tiene una excavación, ya donde se observa por lo general una o dos crestas oblicuas inferiores y laterales que van a limitar la superficie de inserción de los músculos aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Ahí podemos observar en la parte media. En la cara lateral, nuevamente nos vamos acá, en la cara lateral es convexa y redondeada, presenta en su parte media una superficie rugosa, la cual va a estar destinada a la inserción del músculo pronador redondo. Superiormente se va a insertar el músculo supinador. Ahora, presenta bordes, va a presentar un borde anterior, va a presentar un borde posterior y va a presentar un borde interóseo. Correcto. El borde anterior se extiende desde el extremo inferior de la tuberosidad del radio hasta la base de la apófisis estiloides del radio, y en su parte inicial está orientado oblicuamente e inferior y lateralmente. Lo que es el borde posterior es redondeado y romo y va a estar más acentuado en la parte media que en los dos extremos. El borde interóseo va a limitar lateralmente el espacio interóseo del antebrazo. Es delgado y cortante, pareciera que tiene una especie de filo, ¿ya? Y se extiende desde la parte inferior de la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso, donde se va a bifurcar y va a presentar 4 o 5 centímetros inferiormente de la tuberosidad del radio, un saliente rugoso y alargado que se denomina tubérculo interóseo. Bien,
Este tubérculo está denominado por la inserción radial de los fascículos principales de la membrana interósea del antebrazo, ¿ya? Y en la unión del cuarto inferior con los 3/4 superiores de la diáfisis, el borde interóseo se divide en dos ramas, anterior y posterior, que limitan la cara medial del extremo inferior. Ahora vamos a proceder a explicar lo que es el extremo superior. Y el extremo superior se va a componer de tres partes. La primera es la cabeza del radio, la segunda es el cuello del radio y la tercera es la tuberosidad del radio. Ya aquí podemos encontrar la tuberosidad del radio. Bien, entonces cuando hablamos de lo que es la cabeza del radio, nos vamos a dar cuenta que es una parte saliente en la que termina claramente este hueso y es casi cilíndrica. Ya tiene una forma cilíndrica, aunque tiene un corte, ya, y presenta una superficie articular cóncava, y tiene una especie de altura de 7 a 8 milímetros. Esta parte se va a denominar lo que es la fosita articular y por lo general siempre aparece excavada, siempre aparece cóncava y se va a articular con lo que es el capítulo del húmero. La parte medial del borde de la fosita articular está tallada en bisel, ¿ya?, correspondiéndose a la vertiente troclear del surco capítulo troclear. Luego vamos a encontrar lo que es el sostén de la cabeza del radio, que es denominado el cuello del radio, el cual también tiene una forma cilíndrica y va a medir aproximadamente 1 centímetro de altura, y ahí se va a dirigir oblicuamente, inferior y medialmente. Luego vamos a encontrar lo que es la tuberosidad del radio, que es una eminencia ovoide de eje mayormente vertical, situado en la parte anteromedial del hueso, ¿ya?, en la unión del cuello y el cuerpo del radio. Es lisa en su parte anterior e irregular posteriormente, donde sirve de inserción al tendón del músculo bíceps-braquial. En lo que es la parte del extremo inferior, vamos a encontrar que ya en este hueso es una parte más voluminosa, ligeramente aplanada de anterior a posterior, tiene una forma de prisma cuadrangular, si lo podemos observar, ahí está, tiene una forma de prisma cuadrangular. Y bueno, la cara inferior va a ser una cara articular en forma de semitriangular, ahí podemos observar una forma semitriangular con base medial. Va a constituir lo que es la cara articular carpiana. Va a estar dividida por una cresta roma antero-posterior en dos partes, una lateral triangular que se va a articular con el escafoides y otra medial cuadrilatera que corresponde al hueso semilunar.